Bien, seguimos con el tema de disoluciones reales y vamos a pasar a ver cómo determinar actividades y coeficientes de actividad. Este quizás es el punto más importante del tema. Vimos en los puntos anteriores que para un componente de una disolución en la que no distinguimos disolvente de solutos, todos los componentes son equivalentes, pues el potencial químico de ese componente es el potencial químico. Usamos un convenio que se llama el 1, ¿verdad? Potencial químico del convenio 1 más RT neperiano del coeficiente de actividad según el convenio 1 para ese componente I por la fracción molar de I. Es decir, que el potencial químico es una función del coeficiente de actividad o de la actividad. Todo esto se llama actividad según el convenio 1 de I. Si no podemos determinar para cualquier disolución el coeficiente de actividad o la actividad, no vamos a poder utilizar este formalismo para calcular propiedades de disoluciones. Por tanto, es fundamental determinar experimentalmente cuánto vale la actividad y el coeficiente de actividad de un componente en una disolución. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bien, pues para ello vamos a utilizar las leyes de Raoult y de Henry. Te recuerdo que la ley de Raoult nos daba la presión de vapor de una disolución. Si tenemos, por ejemplo, dos componentes A y B que están en equilibrio líquidos, una disolución de dos componentes A y B en equilibrio con sus vapores A y B, considerando que la disolución sea ideal y el vapor sea también ideal, vapor ideal, es importante, tiene que ser todo ideal, la presión de vapor del componente A es igual a la fracción molar de A en la fase líquida, abajo en el líquido, por la presión del componente A puro, que es la presión que ejerce si ponemos el componente A a la misma temperatura en un recipiente el solo. Sería la presión del componente puro. Esto se conoce como la ley de Raoult. Se aplica a una disolución disolución ideal, de nuevo en la que no hay un disolvente y solutos, todos los componentes son equivalentes. En el caso de disoluciones diluidas ideales, tenemos por un lado el disolvente, que también cumple Raoult, y por otro lado tenemos los solutos que cumplen otra ley. Recuerda, es la ley de Henry la que cumplen los solutos. Bien, pues estas leyes las vamos a modificar ahora para conseguir la actividad y el coeficiente de actividad. Vale, entonces vamos a empezar viendo, ya tenemos claro nuestro problema y la importancia de resolverlo. Entonces vamos a empezar por el convenio 1. Convenio 1. Es una disolución en la que todos los componentes tienen la misma importancia. Bien, y vamos a determinar cuánto vale la actividad según el convenio 1 de un componente y el coeficiente de actividad según el convenio 1 de un componente cualquiera de una disolución según ese convenio. Vale. Para ello vamos a utilizar la ley de Raoult, que tiene la forma: la presión de vapor de ese componente es la fracción molar del componente en el líquido por la presión del componente puro. Bueno, lo que te acabo de comentar, en vez de usar A, uso una I para un componente cualquiera de esa disolución según convenio 1. Sin embargo, esto es válido solamente para una disolución ideal. ¿Qué tendríamos que hacer para que la ley de Raoult se pueda aplicar a una disolución real? Pues muy fácil, simplemente cambiar la fracción molar de I en el líquido por la actividad según el convenio 1 de ese componente I. Y la ley de Raoult nos queda así: la presión de vapor del componente I es la actividad según el convenio 1 de ese componente I por la presión de I puro. Y de aquí puedo despejar la actividad. La actividad según el convenio 1 del componente I es la presión de vapor de ese componente, presión parcial de ese componente en el vapor, dividido por la presión que tendría si estuviera en un recipiente el solo. Esta presión es la ejercida por el componente y en la fase gas, que está en equilibrio con la disolución real. Eso sí, seguimos con el vapor ideal. El vapor tiene que comportarse idealmente, pero la disolución puede ser real, una disolución real. Y de esta forma obtendríamos la actividad. Normalmente, esta presión parcial del componente y en la fase vapor se puede calcular con la ley de Dalton, multiplicando la fracción molar de I en el vapor por la presión total. De manera que en los problemas normalmente te van a dar estos datos: la composición del vapor
y la presión total ejercida. Eso es lo que se suele medir para determinar la actividad. Y bueno, el coeficiente de actividad, ¿cómo lo calculamos? Pues ya sabes que la actividad es el coeficiente de actividad por la fracción molar. Por tanto, si despejamos el coeficiente de actividad, es actividad partido de fracción molar en el líquido. Así que sustituyendo la actividad por su valor, pues nos queda fracción molar de I en el vapor por P total partido de fracción molar de I en el líquido por la presión del componente I puro. Esta fórmula permite determinar el coeficiente de actividad a partir de unos datos. Tenemos que conocer, tenemos una disolución que tiene una serie de componentes, 1, 2, el I, etc. Tenemos que medir la presión total en la fase vapor y la composición, la fracción molar, por ejemplo, del componente I en esa fase vapor. Y hay que conocer también la composición de I en la fase líquida. Composición de I en la fase líquida. Y, por supuesto, qué presión ejerce el componente I cuando está puro, la presión de vapor de I puro. Con esos datos podemos hallar el coeficiente de actividad. Lógicamente, estos valores se modifican en el momento en el que cambies la composición de la disolución o la temperatura. Por tanto, el coeficiente de actividad es dependiente de todo, T, P y composición y fracciones molares. Bueno, pues así determinamos la actividad y el coeficiente de actividad de un componente en una disolución según el convenio 1. Ahora vamos a ver qué ocurre si utilizamos el convenio 2. En el convenio 2, recuerda que tenemos dos componentes. Tenemos un disolvente y tenemos solutos. Disolvente y solutos, por lo tanto tenemos que hablar de ambos por separado. Disolvente. Bueno, pues el disolvente cumple la ley de Raoult. Lo vimos en el tema de disoluciones ideales. Cumple Raoult. ¿Cómo es Raoult para una disolución ideal? La presión del disolvente, que vamos a llamar A, es igual a la fracción molar de A en el líquido por la presión del componente A cuando está puro. ¿Qué hacemos si la disolución no es ideal? Esto es para disolución ideal. Si la disolución fuera real, ¿qué hacemos? Cambiamos la fracción molar de A en el líquido por la actividad según el convenio 2 de A. Usamos convenio 2, que cuando tenemos disolventes y solutos es el convenio adecuado, el convenio asimétrico. Bien, pues de aquí sale que la presión de A es igual a la actividad según el convenio 2 para ese disolvente A por la presión de A puro, De aquí despejamos la actividad según el convenio 2 de A, que es la presión parcial de A en el vapor partido de la presión de A puro. Exactamente lo mismo que estoy dibujando arriba. Esta presión de A generalmente se obtiene por medidas de la composición del vapor, fracción molar de A en el vapor por P total, entre la presión de A puro. Si queremos obtener el coeficiente de actividad, usaríamos la misma fórmula que aquí abajo, exactamente de la misma manera. El coeficiente de actividad, según el convenio 2 del componente A, viene dado por la fracción molar de A en el vapor, por la P total, partido de la composición de A en el líquido y por la presión de A puro. Presión de A puro. Haciendo esto mismo de abajo. Lo he copiado ya directamente, pero bueno, es equivalente el disolvente en una disolución según el convenio 2, es equivalente a cualquier componente según el convenio 1. Pero ahora nos faltaría el soluto. ¿Qué nos pasa con el soluto? Pues el soluto no cumple Raoult, cumple la ley de Henry. ¿Cómo es la ley de Henry para una disolución diluida ideal, para un soluto en una disolución diluida ideal? Pues dice que la presión de vapor de ese soluto es igual a la constante de Henry para el soluto por la fracción molar del soluto en el líquido. ¿Qué hacemos para convertir esta ley de Henry para disolución ideal en una que sea aplicable a una disolución real, según convenio 2? Pues cambiar la fracción molar de I en el líquido por la actividad según el convenio 2 para ese soluto I. Y por tanto la ley de Henry para una disolución real nos quedaría así, constante de Henry por actividad según el convenio 2 de I. El vapor tiene que seguir siendo ideal, pero ahora ya la disolución no. Tenemos un soluto en una disolución real. Y de aquí despejamos la actividad. La actividad según el convenio 2 de I es la presión de I
en el vapor de la disolución, presión parcial de I partido de la constante de Henry para I. La presión parcial de I también me la puedes obtener como la fracción molar de I en el vapor por la P total, que es Dalton, es aplicar la ley de Dalton, ¿no? En todos los casos, eso es Dalton lo que hice, cambiar la presión parcial por fracción molar por P total, partido de la constante de Henry para I. Y si quieres calcular el coeficiente de actividad según el convenio 2 de I, pues ya sabes, esa actividad entre fracción molar de líquido, por tanto te queda la actividad, que es fracción molar del vapor por P total, partido de fracción molar de I en el líquido por la constante de Henry. Por la constante de Henry para I. La constante de Henry para I debe calcularse, esta constante es la misma que tiene la disolución ideal, entonces debe calcularse para una disolución ideal. Hay que extrapolar los datos a presión, tenemos que hacer una extrapolación a fracción molar de I tendiendo a 0, para que la disolución se comporte idealmente y podamos obtener la constante de Henry. Tiene ese pequeño detalle, debe ser evaluada en una disolución con comportamiento ideal. No debemos calcular la constante de Henry en una disolución real porque no sería correcto. Es la misma que tiene la disolución ideal y debe calcularse en una disolución ideal. Bien, pues esto, bueno, la verdad es que necesita aplicarse a unos ejercicios, entonces vamos a parar ahora hacer algún ejemplo sobre cómo utilizar estas fórmulas, porque quizá no se vea claro lo que acabo de contar. Entonces, haciendo un ejemplo se ve la sencillez de cómo trabajan estas ecuaciones y cómo se pueden calcular los coeficientes de actividad y actividades a partir de simples medidas de composición del vapor y de presión total del vapor sobre una disolución y bueno, el conocimiento de la composición en fase líquida también, por supuesto. Pero a partir de esos datos simplemente se pueden obtener estos coeficientes de actividad o actividades para estos dos tipos de disoluciones, dependiendo de que sea una disolución simétrica de tipo 1 o asimétrica de tipo 2. Bien, pues vamos a pasar a ver esos ejemplos a continuación.